Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Primer domingo del mes tenemos el honor y el privilegio de cumplir con una de las ordenanzas del Señor, y es la celebración de la cena. Y dice el Señor: dichosos los que fueron invitados y convidados y vinieron a compartir de la mesa del Señor. Porque la verdad, el tema que vamos a trabajar nos va a ayudar mucho a tener un concepto un poquito claro sobre lo que nos enseña la Biblia, especialmente la obra del Señor. Es importante que nosotros tengamos como esa rutina, como ese privilegio, como ese anhelo ardiente del corazón de poder leer la palabra de Dios para poder entrar a conocer a aquel que nos está ofreciendo la vida eterna. Nosotros venimos hablando y venimos trabajando acerca de un cereal que es la cebada. Y hablar de cebada es hablar de la fiesta de la primavera. Y hablar de la fiesta de la primavera es hablar de la obra de Jesús, que fue su ministerio, su muerte, su sepultura, la resurrección y lo que estamos esperando, la segunda venida del Señor. Por eso es importante conocer el porqué de todo lo que el Señor hizo, para que nosotros aprendamos a valorar la obra del Señor, para que cada uno de nosotros entendamos qué tan importante es la palabra de Dios. Y vamos a definir lo que es la cebada. Ya nosotros venimos hace año y medio hablando de la cebada, hablando de cada una de las cosas que nos enseña la Biblia, para que nosotros no seamos engañados debido al cubrimiento que tiene la tierra sobre la falsedad de la palabra de Dios. Sabemos que hay muchos que están predicando cosas que no dice la Escritura, sino es lo que piensa el predicador. Y para ello es importante conocer la Escritura, para que cuando usted escuche a ese predicador que a usted le llama la atención, usted diga: ¿es de Dios o no es de Dios? Tome lo que le sirva y lo demás deseche. Por eso, hablar de la cebada es hablar, el significado es arrebatar, liberación, remisión, redención, muerte, resurrección y primicias. Eso es lo que nos habla el Señor, o lo que significa dentro del lenguaje del Señor lo que es la palabra cebada. Ya nosotros hemos hablado de lo que tiene que ver con la remisión, que es el perdón de nuestros pecados. Hemos hablado de la redención, que es el proceso en el cual el Señor nos está preparando para podernos ir con Él. Y ahí es donde estamos buscando, o estoy
en esa tarea con el Señor para enseñarle al pueblo de Dios cómo debemos de prepararnos para podernos ir con Él. Y eso es importante conocer, así como en la antigüedad el Señor le dijo a Moisés la celebración de la Pascua, la celebración de las primicias, la celebración de los panes sin levadura, eso era enseñándonos a nosotros que cuando viniera Jesús, eso era lo que representaba. Jesús vino, cumplió lo que está escrito en la palabra, pero Él dejó sus propias reglas, Él dejó sus propios secretos, Él dejó lo que nosotros tenemos que saber para prepararnos para cuando Él mande por su iglesia, cuando Él mande por nosotros. Y eso es lo que se llaman los misterios del Señor, los misterios de la piedad, los misterios escondidos de los que nos habla el apóstol Pablo. Por eso es importante, vuelvo y le repito, escudriñar la palabra del Señor para que entendamos qué es lo que el Señor dejó, pero que eso será revelado no a todo el mundo, sino Él mismo dice, aquel que se sienta, escudriña y busca de mí, yo me revelo, porque yo estoy escondido. Por eso dice que Él está escondido en nosotros. Él está escondido, pero en la medida en que yo leo la Escritura, en la medida en que yo alabo a Dios, en la medida en que yo cumplo su palabra, Él se va manifestando. Él va mostrando quién es Él para usted, para mi vida, para que nosotros seamos formados a imagen de Dios, según el propósito que el Señor tiene con cada uno de nosotros, porque nosotros pertenecemos a su cuerpo. Dice la palabra del Señor, dice, la cosecha de la cebada se recoge en la fiesta de la primavera, es decir, en el mes Abib, que se llama en hebreo, o Nisan, que para nosotros es lo que se llama el mes de abril. En el mes de abril es donde se inicia el año. Nosotros sabemos que ahorita la fiesta que celebró Israel, que es la Pascua, es el mes octavo. Y el mes y el fin de año, el inicio del nuevo año para el Señor es en abril, no en diciembre como el paganismo, como la iglesia romana, como la iglesia tradicional nos ha metido el cuento chino, los golazos todos los años que la gente se pierde el control, pierde todo. ¿Por qué? Porque es una fiesta donde trabaja el diablo su carne, donde hay celebración al dios Baco, que es las personas que toman hasta llegar en 4 patas a su casa, el dios Eglón, la comida, como todo lo que usted pareciera que en toda la vida no hubiese comido, todo ese montón de dioses en los que se hace la celebración de ese mes de diciembre. Dice la Pascua. Recuerde que hablar de Pascua es hablar de propiciación. Y hablar de propiciación es hablar de aquel que tomó mi lugar para que yo reciba el favor de Dios. Jesús tomó mi lugar porque a mí me correspondía delante de Dios pagarle al Señor por mis deudas, por mis pecados. Pero como yo no estaba en esa capacidad, porque yo seguramente iba a salir ponchada y saldo en rojo, por eso el Señor tomó su lugar, tomó mi lugar. Hablar de panes sin levadura es hablar de remisión, y la remisión hace referencia al perdón de mis pecados. En la medida en que yo voy conociendo la palabra, en la medida en que yo voy conociendo la Escritura, yo voy haciendo una sustitución entre lo que me enseñó el hombre, en lo que me enseñó el mundo, en lo que yo creo, con lo que realmente dice la Escritura. Por eso es importante conocer la palabra. Por eso es importante que usted se siente a escudriñar la palabra para que Dios le diga cómo saca ese león de usted, cómo saca ese enemigo de su cabeza, cómo saca ese odio, esa amargura, ese resentimiento de su corazón, para que pueda entrar la palabra de vida, para que pueda entrar la luz del Evangelio. Porque si no, usted, aunque venga a la iglesia, lea la Escritura, usted todavía está en tinieblas. ¿Por qué? Porque no le ha permitido al Señor que la luz, que es la palabra, haga un efecto de alumbrar la oscuridad o las tinieblas que se mueven en su corazón. La palabra es luz, la palabra es Dios, la palabra es vida.
Y cada vez que usted lee la Biblia, cada vez que usted lee la palabra de Dios, está trayendo vida a su vida. Cada vez que usted abre la escritura y lee la palabra y la palabra la confronta, la palabra le anima, la palabra le motiva, entonces el Señor le está hablando a usted para que usted abra su corazón al Señor y Dios pueda obrar en su nombre. Las primicias, dice que las primicias es la recolección de los primeros frutos. Yo les decía a ustedes que nosotros somos las primicias de Cristo. Y vimos todo lo que hizo el Señor y definimos que el Señor dice que Él era el grano de trigo. Y vimos que para conocer que el trigo es bueno, porque dentro del campo del Señor, dentro del campo del cultivador, siempre se va a encontrar el fruto bueno y el fruto malo. Por eso los discípulos le preguntaron al Señor: si tú sembraste buena semilla, ¿por qué hay cizaña en su sembrado? ¿Por qué hay cizaña donde usted sembró la buena palabra? Y Jesús dice: porque cuando se durmió, vino el adversario y sembró la palabra en usted. Cuando yo recibo la palabra del Señor, cuando yo recibo el mensaje del Señor y yo no la pongo por obra, yo la dejo a un lado, no obedezco la escritura, el diablo viene y llena ese sitio, quita la palabra de Dios y pone lo de él. Pone la duda, el miedo, la incredulidad o cualquier situación que el enemigo quiera poner en usted para que usted no avance en el conocimiento de Dios. Por eso no podemos dormirnos. Por eso no podemos darle cabida al adversario. Porque en la medida que usted se duerme, en la medida en que usted no pone por obra la escritura, el diablo va avanzando en su campo. El diablo va avanzando en su terreno. Y cuando usted se dé cuenta, usted no quiere leer la Biblia, no quiere congregarse, busca un argumento para no leer la palabra de Dios, busca cualquier cosa para no venir a la congregación, para no hacer lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque eso se llama lejanía de las cosas de Dios. Por eso es importante, hermano. Y le digo a usted lo mismo que le dije anoche, que estaba con una prima a quien yo le compartí del Señor hace muchos años atrás. Estaba yo soltera y ella también. Y le compartí del Señor, pero cuando ella anoche me hablaba, cuando estábamos en una reunión, ella me decía unas cosas y yo le dije: ¿sabe por qué te engañó tu pastor? ¿Sabe por qué usted no sabía que el pastor estaba haciendo lo incorrecto? Porque usted no lee la Biblia, usted no lee la palabra de Dios. Porque cuando yo leo la palabra de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí, la luz de la palabra está sobre mí y yo puedo discernir con la palabra, yo puedo discernir lo que me está diciendo ese, si es de Dios o no es de Dios. Por eso su pastor engañó a toda la nación. Decía: sí, es verdad. Y usted no se imagina, Elsa, duré 6 meses en una depresión y sintiéndome lo peor porque me había dejado engañar. Dijo: y usted tiene toda la razón, yo no leo la Biblia, yo no leo la escritura, yo no sé nada, yo solamente el versículo que nos daba esa oveja, ese lobo con piel de ovejas, y ya. Y yo era líder y yo decía: ¡ah, bestia! Usted siendo líder y sin leer la Biblia, entonces ¿qué le enseñaba? Lo mismo que me decía el lobo, yo le decía también a los demás. Yo le decía: el problema que tiene el pueblo de Dios es que no quiere leer la escritura, porque le da pereza, o el argumento falso no la entiendo, no la comprendo, pero la misma Biblia se revela a sí misma. La misma palabra de Dios le da a usted el conocimiento de la palabra de Dios. Y ella decía: no, Elsa, yo me retiré, para mí fue terrible, duro. Yo le dije: y yo pensaba que usted estaba bien. Dijo: no, eso fue duro para mí. Yo le dije: bueno, venga, le doy una cátedra. Y empecé a hablarle a ella del Señor y cómo es que se debe estudiar la escritura.
¿Cómo es que se tiene que entender el mensaje del Señor? Dije, porque mientras usted no conozca la palabra de Dios, usted no puede juzgar lo que le está enseñando aquel que está delante de un altar, delante de un pueblo. ¿Cómo usted me puede decir a mí que es falso si usted no lee la Biblia? ¿Cómo? Yo le puedo enseñar aquí locuras, como le enseñó ese pastor. ¿Cómo? Si usted no tiene bases bíblicas para decirme lo que usted me está diciendo, va en contra de esta parte de la Escritura. Por eso es importante, hermano. Y siempre le recalco, lea la Biblia. Yo le dije, mire, en la iglesia, yo siempre estamos, lea la Biblia de esta manera. Ahora póngale aquí, tenemos los devocionales, tenemos los ayunos, tenemos las vigilias, tenemos esto. Y siempre estoy motivando a la iglesia del Señor que lea la Biblia. Lea la palabra. Digo, allá no nos decían nada. Eso es, venga, Dios le va a dar casa, le va a dar carro, y marido también. Porque eso es lo que buscan. Y decía, uy, no, él, ¿sabes qué? Y eso ya lloraba. Yo decía, tranquila, mija, dele gloria a Dios. Que Dios le mostró quién era su pastor. ¿Quién era esa bestia? Le dije. ¿Quién era ese lobo con piel de cordero? ¿A cuántos se engañó? ¿A cuántos niños violó? Porque no cualquiera que se para aquí viene de parte de Dios. Para estar aquí uno tiene que vivir muchas cosas y pasar muchas cosas. Así alguno diga que yo no hago nada. La pastora no hace nada, ella vive feliz con los diezmos de nosotros. Y yo, y usted no sabe la tarea que yo tengo, llevarlos a ustedes al reino. Y lo que tengo que pasar, ¿para qué? Para enseñarle a usted la palabra. Porque ustedes entrarán allá y yo voy a ser juzgada por lo que le enseñó a usted. Esa es mi tarea, hermano. No es fácil estar aquí. Porque uno está atacado por todos los frentes. Uno está atacado por todos los lados. Pero a mí Dios me puso acá y Él es el que me quita, como yo siempre le he dicho. Dios me puso y Dios me quitará el día que Él quiera. El día que yo haga lo incorrecto. El día que yo viole su palabra. El día que me acueste con alguien que no sea mi marido. Ese día Dios me la va a cobrar y me sacará en público mi pecado. Por eso yo sí me cuido. Porque es que yo sí quiero el reino. Yo sí quiero entrar a la presencia de Dios. Yo sí quiero sentarme en la mesa. Yo sí quiero la vida eterna. Por eso la cuido. Yo no me dejo llevar por una obra de la carne o por un deseo de mi carne. Para eso está el Espíritu Santo que me controla. Ahora, vamos a mirar algo importante y es la señal de que nosotros somos los primeros frutos. Ya nosotros vimos que Cristo es la semilla de trigo y que cuando el trigo crece, juntamente crece la cizaña. ¿Cómo se conoce que el trigo es verdadero y la cizaña no? Porque el trigo, la espiga de trigo, tiene las semillas y el peso de la semilla hace que ella se incline. Eso es lo que indica que esa semilla es buena. Que esa espiga tiene abundante semilla y la que permanece erguida, esa no le sirve al Señor, porque esa es el orgulloso, el jactancioso, la prepotencia y todo, y el Señor dice, no me gustan esos, vengan el que se inclina delante de mí. ¿Y dónde vimos nosotros eso de que Jesús era la semilla de trigo? En Juan, cuando el Señor estaba en la cruz y el Señor dijo, consumado es. Inclinó la cabeza y dijo, hasta aquí llegó. Terminó la primera parte de la obra del Señor. Ahí en esa parte se puede reconocer que Él era el grano de trigo que tiene que caer en tierra, tiene que morir para que hoy nosotros estemos acá, compartiendo del Señor, hablando la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de buscar mantenernos en el camino del Señor. Dice Juan 12:24, dice, de cierto te digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. En Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es.
y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Fíjese que el mismo Señor, a través de sus acciones, a través de sus obras, nos ha enseñado a nosotros que Él es la verdad y que debemos de empezar a conocer la vida eterna. La vida eterna, dice el Señor Jesús, es que conozcamos al único Dios, al verdadero, y a Cristo como aquel que ha sido enviado para traernos a nosotros redención. Entonces, dice la palabra del Señor, y hoy vamos a hablar que la primer señal, o lo primero que tenía que hacer Cristo para que hoy nosotros estemos aquí, permitiéndonos el Señor levantar nuestras manos, cantar a su nombre, llevar su nombre en nuestras acciones, se llama la muerte. Y vamos a hablar, ¿qué es la muerte? Muchos nos hablan de la muerte y nos da miedo, ¿cierto? Ay, Dios mío, ¿qué será? Y más si estamos en pecado, me voy para el infierno. A eso sí, póngale la firma y les echo. Eso sí, ¿ya? Porque a nosotros el mismo Espíritu de Dios nos redarguye cuando estamos haciendo bien y cuando estamos haciendo mal. ¿Ya? Entonces, lo primero, dice, vamos a hablar de lo que es la muerte en la parte física, y vamos a hablar algo muy interesante, es ¿qué es la muerte espiritual? Porque muchos aquí dirán, no, yo estoy bien con el Señor, pero aquí le voy a demostrar si usted realmente está bien con el Señor. Si usted está aquí, pero espiritualmente usted está muerto. Porque aunque usted lea la Escritura, aunque usted haga cosas, pero hay algo que le va a indicar a usted que usted tiene un vínculo con Dios. Eso nos va a enseñar hoy el Señor. Y vamos a hablar de la muerte, ¿ya? Vamos a hablar de ese estado de la persona estando viva y el estado cuando la persona se va de la presencia de nosotros. San Google define la muerte de la siguiente manera. Dice, la muerte es el final de la vida, es la interrupción de la vida, es lo contrario de la vida. Yo analizaba y miraba la interrupción de la vida, me llamó la atención ese concepto. Y yo decía, puede ser por dos conceptos. Uno, los abortos, la finalidad o el permiso que ha dado el Estado para que la persona, si no quiere tener hijos, pues vaya a aborte. Y en Estados Unidos hay millones y millones y millones de abortos anualmente. Entonces, si las personas están a favor del aborto, pues es sencillo, mande a sacar la matriz y vaya y fornique y adultere y haga lo que quiera. Porque es su cuerpo, porque dice, es mi cuerpo, pero la vida que hay dentro no es suya, es del Señor. Entonces, si le gusta tanto fornicar, si le gusta tanto adulterar, si le gusta tanto la vida licenciosa, pues mándese a sacar la matriz. Y así usted puede hacer todo lo que quiera, exponiéndose a un VIH, poniéndose a una enfermedad venérea, eso sí, póngale la firma. Y por eso el Señor me traía eso, el aborto. Y lo otro es morir antes de tiempo. ¿Qué significa morir antes de tiempo? Estuve buscando la cita ayer y dice que algunos momentos de la vida del ser humano hay personas que morirán antes de cumplir el tiempo que Dios le había establecido. ¿Pero por qué el Señor se la llevó? Porque la Biblia dice que esa persona que Dios se la llevó en plena juventud, en pleno vivir, es porque esa persona iba a pasar por una situación muy dura y él iba a sucumbir, iba a ir al infierno. Por eso Dios prefirió llevársela a su presencia. Y eso lo dice la Escritura. Por eso uno dice, no, pero era tan joven. ¿Y por qué? Por eso que dice la palabra. Dios guardó el alma de su ser querido. Dios guardó el alma de esa persona que se fue en plena juventud. Porque iba a vivir una situación dura, iba a vivir una situación complicada, que la persona no iba a ser capaz, iba a terminar renegando de las cosas de Dios, iba a terminar en el infierno. Y dice que es morir antes de tiempo. Recuerde lo que Eclesiastés 7 nos habla,
que cuando la persona muere, nosotros nos olvidamos de ella. Muy raro nos acordamos. Pasa tiempo y uno no se acuerda. Pero dice el Señor en su palabra que habrá momentos en que nos podemos acordar de las personas por alguna situación. ¿Ya? Bien. ¿Qué quiere decir? Y vamos a mirar el primer concepto que me da el concepto de como final de la vida. La muerte como final de la vida, dice, es un suceso que todo ser viviente va a experimentar. Cuando yo leí eso, yo le dije 50 y 50. Más me inclino por el 70-30. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, dice la Escritura, no vamos a experimentar la muerte. Muchos de nosotros, si estuviéramos ahorita y viniera el Señor y mandara por la iglesia, nosotros no vamos a morir. Nosotros vamos a ser transformados. Nosotros vamos a ser transformados en el cuerpo, ese cuerpo que nos va a permitir entrar a la presencia de Dios. Por eso dice que nosotros, algunos, no experimentarán el dolor que trae la muerte. La oscuridad en la que entra la persona que muere. Eso lo dice la Escritura. Lea la palabra y verá que se va a encontrar con cosas extraordinarias de la palabra de Dios. Y dice que la muerte puede darse por un accidente letal. Las personas que no respetan las reglas de transporte, que pasan derecho. Los motociclistas que vuelan y pasan por encima del carro y uno ¿y qué pasó aquí? No, un motociclista aquí, y más adelante lo ve uno allá estrellado. ¿Por qué? Porque no respetamos las reglas. Y las reglas se hicieron para cumplirlas, para salvarnos a nosotros la vida de otro que viene en locura. Dice, un mal encuentro, es decir, usted sale de su trabajo, o sale de un rumbón, o sale de donde sea, y usted se encontró con uno que le gusta lo ajeno. Y usted, por no dejarse robar, la persona le quitó la vida. Y lo otro, dice, por un desastre natural, que es lo que estamos viendo, ¿cierto? Estamos viendo todo cómo la tierra se está desbaratando, cómo las situaciones se están dando. Y yo veía el desastre de España, el desastre que hay en tantos lados, y yo decía, Dios, perdónenos. Perdónenos, porque ¿qué le vamos a entregar cuando venga el Señor? Una tierra destruida, una tierra llena de maldad, de pensamientos locos, de personas todas raras, que eso no fue lo que hizo el Señor. Yo decía, perdone, Señor. Nosotros tenemos una tarea, iglesia, y es orar, es ir a evangelizar. Es ir y llevar la palabra de Dios, pero nosotros no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos más preocupados por las labores de su casa, estamos más preocupados por obtener dinero y ganancia, que no me importa la salvación de los que están al frente de mí. No me interesa, hermano, porque el mover del hombre es la plata. Y como dice por ahí en un proverbio, dice, por la plata baila el perro. Y nosotros preferimos dejar las cosas del Señor por seguir al Dios Baal, al Dios del dinero. No me importa si tengo que venderle el alma al diablo con tal de que tenga plata. Entonces fíjese lo que me está enseñando a mí el Señor. Mire, voy a decirle esto. En la Escritura he encontrado cosas extraordinarias, leyendo Crónicas y leyendo Samuel. Y yo le decía al doctor, vea doctor, yo estaba leyendo cuando el rey Salomón le entrega o le dedica el templo a Dios. Yo he leído muchas veces esa oración que hace Salomón, pero no la había encontrado como el sabor de lo que él le está pidiendo a Dios, de lo que él le está diciendo al Señor, que cualquiera que venga a su casa, ese sitio que ellos eligieron para que morara el nombre del Señor, él escuchara
la petición, el ruego y la súplica de aquel que lo viene buscando, dice Salomón. Y él ahí dice: Señor, si viene uno que quiere prosperidad, entonces, y le dijere: Señor, prospere esa alma. Yo decía: miércoles de ceniza, yo no había visto eso. Si viniere un enfermo a la casa tuya y los ojos tuyos están sobre eso, y él dijere esto, sánela en tu nombre. Y yo decía: Dios, ¿en dónde nosotros vamos a encontrar las respuestas de Dios? En el templo de Dios, en la casa del Señor. Si viniere un extranjero de lejanas tierras y viniere y orare y se arrodillare y pidiere que le diera, entonces tú oirás y bendecirás al extranjero que viene a su casa, Señor. Para cualquier cosa, Él le dice al Señor: estas son las peticiones que más nos agobian. Y cuando cualquiera venga a su casa, Señor, cualquiera venga a su templo y levante su clamor y diga su petición, pero que todo sea para honrar el nombre del Señor, no es suyo, no su avaricia, no su codicia, es el nombre del Señor, Dios le va a dar. Y que no nos pase como el rey, el hijo de Josafat, que fue y hizo alianza con el rey del norte. Y le dice: necesito ir a pelear con los edomitas, necesito ir a pelear con mis enemigos, venga, ayúdeme. Y él le dice: ¿cuánto me paga? Y yo voy y peleo por usted. ¿Cuánto me da, Señor? Y yo miro si me congrego, si le doy a usted, pero ¿cuánto usted me va a dar? Y dice la Escritura, dice la palabra del Señor, que él hizo alianza con el rey del norte. Y el Señor tenía prohibido a Judá, tenía prohibido a Jerusalén y al rey de Judá que hiciera vínculos con los del norte. No con los de aquí, sino allá con Israel, con las 10 tribus que estaban viviendo en el norte. Y él le dijo, y vino el profeta porque él le mandó miles de kilos de oro y plata para que él le mandara ejército para ir a pelear. Y como Dios no quiere que usted se pierda, como Dios no quiere que usted haga alianzas con lo que no es de Dios, pues Dios le va a mandar el profeta. Y Dios le mandó el profeta y le dijo: vea, rey Jotam, de parte de Dios vengo a decirle pues que has hecho una alianza con el rey del norte. Y Dios tiene prohibido que usted haga alianza con el norte. Dios lo tiene prohibido. Por tanto, si usted no deshace su vínculo con él, todo su ejército y todos ellos van a morir. Digo: ¿y por qué? Si es que yo ya pagué, yo di un montón de oro y plata, hasta saqué los utensilios del templo del Señor y se los di a los del norte para que vengan a pelear conmigo. Porque así somos nosotros, cambiamos la palabra de Dios por lo que me dice el hombre, por lo que me dicen las personas de allá afuera. Y se me olvida la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué dijo el profeta? Dijo: mira, rey, ¿por qué se preocupa? Porque usted mandó tantos kilos de oro, plata y bronce. ¿Usted no cree que si usted le obedeciera al Señor, Dios le va a dar mucho más de lo que usted le entregó a ese rey? Dios le va a dar más a usted. Pero ¿cuál es la condición? Obedezca lo que Dios ha dicho en su palabra. Eso es lo único. No es que usted compre los favores. No es que usted venga a decir: yo le doy al Señor a ver cuánto Él me da. Porque Dios no es un mercenario, Dios no es un cambista. Nosotros cumplimos porque es lo que dice la Escritura. Entonces fíjense lo que me está diciendo aquí el Señor. Lo que Dios está hablando acerca de ¿qué? De la muerte. La muerte también puede venir por una enfermedad letal. Y yo miraba y yo decía, porque he aprendido mucho de la Escritura. Y uno de los reyes, no me acuerdo ahorita el nombre, desobedeció a lo que el Señor le había mandado.
Y él, primero, mire hermano, me hizo acordar cuando dice el apóstol Pablo, empezaste por el Espíritu, ¿vas a terminar en la carne? ¿En la puerta del horno se le va a quemar el pan? Porque empezó este rey a hacer lo recto y correcto delante de Dios. Pero cuando Dios lo engrandeció, le dio caballos, burros, bueyes, ovejas, oro, plata, vestidos, realeza, nombre y renombre, se olvidó de Dios. Se fue, ya no me sirve porque ya tengo, y no sabe que el que nos sostiene aquí es Él. Y cuando Él terminó haciendo y deshaciendo en el templo del Señor, ¿qué dijo el Señor? Le mandó la palabra con el profeta. Por cuanto hiciste lo malo ante los ojos de Dios, vendrá sobre ti una enfermedad, que los intestinos se le saldrán y de eso morirá. Con Dios no se juega, hermano. Y yo analizaba y decía, ¿cómo se llama esa enfermedad? Y me fui para el internet, se llama la enfermedad de Crohn. Y eso es un dolor impresionante. Yo decía, Señor, ¿esto será como un cáncer de colon? ¿Sí? Ah, bueno, no estaba tan mal. ¿Por qué? Porque desobedecemos la palabra. Porque cambio lo sagrado, cambio lo que es del Señor por lo mío, por mi obra de la carne. Dejo las cosas de Dios por la obra de la carne. Ahí viene el haberse alejado y haberse separado de las cosas de Dios. Con Dios no podemos jugar, hermano. Hicimos compromisos, cúmplalos. Por encima de lo que sea, conforme sea y a la hora que sea, hágalo, que su recompensa vendrá. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No tengo ni la menor idea, porque a mí Dios no me ha hecho nada. Simplemente dice, póngalos a que lean la Escritura y yo a cada corazón le voy a hablar. Por eso es la preocupación de nosotros. Que lea, escuche el mensaje de cada persona, que algo nuevo nos tiene que enseñar o nos recordará algo. Las enseñanzas son espectaculares, son geniales. Uno dice, me quito el sombrero, Señor, porque sabe más que uno, porque esa es la verdad. Entonces, dice, porque se terminó la página de su calendario. La Biblia dice, y murió fulanito con toda su vida, pero se le acabó el día. Ya el Señor dijo, la última hoja, y al rato usted se va a morir. Se murió porque Dios lo dijo. ¿Y quién le cambia la voluntad de Dios? Nadie. Dice la palabra del Señor ahora, pero también hablar de muerte indica la desaparición de un imperio. Indica la muerte o la desaparición de una civilización, o también indica el fin de algo o de alguien. Dice, no, nació muerto. ¿Qué quiere decir? No fructificó, no se dio. ¿Por qué? Porque seguro lo que usted hizo no puso al Señor por delante para que Dios le dijera la forma y la manera como Él le iba a restaurar y le iba a respaldar su palabra. Pero como es lo que yo pienso, es mi experiencia, es mi vasto conocimiento, bueno, pues que le siga el vasto, porque viene la espada del Señor y ahí vean, no hay poder humano que le cambie nada. Bíblicamente, eso en cuanto a lo que dice el santo Google, ¿cierto? Ahora, bíblicamente, ¿qué quiere decir la muerte para Dios? ¿Qué es la muerte para Dios? A Dios le gusta, a Dios le agrada cuando un siervo muere. Cuando un siervo murió en su presencia, en santidad, eso le agrada a Dios, dice la Escritura. Es estimada la muerte de uno de sus siervos que ha caminado. ¿Por qué? Porque pudo llegar hasta donde Dios quería, basado en ¿qué? En la obediencia a su palabra. Bíblicamente significa dos cosas. Uno, lejanía de Dios. Dos, ausencia de Dios en su vida. ¿Qué quiere decir lejanía de Dios? Cuando yo me alejo de Dios. Fíjese que
si vamos a Génesis, nosotros vemos que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en su nariz y él fue un ser viviente, un alma viviente. Pero el hombre falló porque miró, le pareció mejor lo que estaba en el palo que lo que Dios le había dicho, y eso nos pasa a nosotros, hermano. Me parece mejor mi concepto, mi manera y mi forma que a lo que Dios me está diciendo. Porque muchas veces lo que Dios nos pone a hacer no va acorde con lo suyo, va es acorde con Él. Porque Dios es el que la está formando a usted, le está formando su imagen y su semejanza con Él, no con el hombre. Y por eso dice, lejanía de Dios se da en la caída de la primera generación. ¿Quién es la primera generación? Adán y Eva. Ellos cayeron. Dios les dio todo. Es que mire, es que uno analiza. Dios le dio un jardín. Dios lo hizo amo y señor de animales, del oro, de la plata, del agua, de las aves, de todo era el amo y señor. ¿Y por qué vino a coger algo que el Señor le dijo, no lo haga? ¿Por qué nosotros, teniendo toda la bondad de Dios, pudiéndonos sentar en la mesa del Señor, me voy a sentar en la mesa de maldición? ¿Me voy a sentar en la mesa del adversario? ¿Solo porque la manzana es más bonita que la mía? Porque es que yo quería manzana y el Señor me dio un banano. Y a mí el banano no me gusta, entonces a mí me gusta la manzana. Entonces yo no creo que Dios se enoje porque me coma la manzana. Dios no se va a enojar, la que perdió fue usted. Porque ese es el problema de nuestros ojos. Siempre estamos mirando el plato ajeno. ¿Por qué le dieron más bastante a usted que a mí? Mire, a mí me dieron 3 espaguetis, a usted le dieron 4. Entonces, para quedar, partamos la mitad del espagueti para usted y la mitad para mí, y así equilibramos las cosas. Porque siempre estamos mirando al vecino, siempre estamos mirando lo que hacen los demás, y no me estoy mirando a mí mismo, si mis actos, si mis acciones son agradables a Dios. Y dice, la lejanía, dice, cuando el hombre pecó, por la desobediencia a la palabra dada a la primera generación, es decir, de Adán a Noé, ellos pecaron. Vámonos por favor a Génesis 2, eso ya lo hemos leído, pero es importante volverlo a leer. Nunca es cansón volver a leer lo mismo. Génesis 2, 15, 17. Dice así la palabra del Señor. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios les advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comieres de su fruto, sin duda morirás. Cuando uno lee la Escritura, es importante saber cómo se escribe la palabra morir, porque recuerde que no en toda la Biblia la palabra morirás, morir, murió, yació, se escribe igual. Cada una de ellas tiene un concepto diferente. Cada una de ellas tiene una escritura y tiene un concepto distinto de lo que dice la Escritura. Por eso el Señor dice, vea, si usted come de eso, usted va a morir. Usted morirá. Pero él comió y dijo, no me morí. Hasta ahora no me ha pasado nada. Y llevo 4, 5, 6, 7 años haciéndolo hasta ahora. ¿Y usted qué sabe que le viene pierna arriba? ¿Usted qué sabe qué es lo que Dios está haciendo? Está teniendo misericordia para que nosotros nos devolvemos y pongamos en paz con Dios. Porque cuando Dios diga, hasta aquí le llegó el agua al río, mija, no hay más. Ya no hay ni oración, ni clamor, porque dice el Señor, yo cierro mis oídos al clamor de aquel que le rogué y le supliqué que volviera a mí, que dejara su maldad, que dejara de pecar. Ya no la escucho, su clamor no me interesa. Cierro mi corazón para ti. Por eso Dios nos está hablando, Dios está diciendo, póngase en paz con Dios, arregle lo que usted sabe que tiene que arreglar y camina dentro de la voluntad del Altísimo. Dice el Señor que morirás. Aquí en este versículo
Dice aquí en este versículo, es la primera vez que se escucha esta palabra, de cierto morirás. Y la palabra morirás en el hebreo se dice mut, y viene de una raíz que es mot, que significa morir, murió, muerto, morirá, literalmente o figurativamente. ¿Qué quiere decir? Que si yo peco y continúo pecando, yo me voy a alejar del Señor. Voy a poner un espacio entre Dios y yo. Voy a poner una distancia. ¿Y qué va a pasar con su vida? ¿Qué va a pasar con la presencia de Dios en usted? ¿Qué va a pasar en mi ser con eso que yo estoy haciendo? Que el Señor me dice, vas a morir si sigues haciendo lo mismo. Vas a morir. Y lo peor no es tanto que usted se muera, es en la condición en que queda su alma. ¿Para dónde va su alma? ¿Va para el infierno? ¿O va a esperar el juicio al final de los tiempos para que usted vaya a disfrutar de la gloria de Dios? Y por eso el Señor dice que figurativamente la palabra morir es que Dios se separa de mí, Dios se aleja de mí. Ya no tengo algo valioso que nos habla el Señor, y es oír la voz de Dios y que la luz de su palabra me ilumine en mi camino. Por eso hay personas que están alejadas del Señor. Le da igual si leen la Biblia, le da igual si participan escuchando los devocionales, le da igual. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no valoramos, ¿sabe qué? La vida. No valoramos la vida. ¿Y qué es lo que me está diciendo el Señor? Mira, hermano, este manual es la palabra de Dios. Este manual es la palabra. La palabra es Dios. Dios es luz y Dios es vida. Si usted y yo no valoramos la vida, ¿qué valor le da usted a su vida? Esta es mi vida. Esta es mi vida. Esto me lo dio el Señor para que yo cuide mi vida y pueda entrar a la presencia de Dios. Era lo que decía la hermana Ruda anoche en el devocional. Porque yo en la maestría que estoy haciendo de la palabra de Dios, el instructor nos dio una palabra y yo lloré. Las 2 horas me la pasé llorando en clase. Porque esa palabra ardió mi corazón. Porque esa palabra me hizo sentirme y decirle, perdón Dios, perdón, porque no estoy valorando mi vida eterna, y mi vida eterna está aquí. Si usted no cumple la vida eterna, usted no se irá para el reino. ¿Cuánto valora usted su vida eterna? ¿Valora la vida eterna? ¿Valora su vida? El valor está aquí, en la palabra de Dios, en que nosotros obedezcamos. Si usted no valora la palabra de Dios, usted le da igual, usted la lee y no la entiende. ¿Por qué? Porque usted está lejos del Señor, porque hay un pecado que no le está dejando que la luz de la palabra, que la luz del Señor, que la luz que representa la vida en usted, no traiga conocimiento y luz para que usted tenga una amistad con el Señor. Eso era lo que yo le decía al Señor. Perdóneme porque yo no he valorado esto, Señor. Es mi vida eterna, Señor, es mi vida eterna y es la vida eterna para ustedes. Usted es la que tiene que valorarlo. Usted y yo tenemos que cumplir lo que dice la Escritura. No me importa lo que diga el hombre, no me importa las necesidades, no me importa, porque usted no sabe Dios cómo le va a suplir a usted. Usted no sabe, hermano. Y eso era lo que yo le decía ayer, y a Ru lloraba, bueno, a Ru no, al grupo de Pecuesta, que estoy yendo todos los sábados a compartir la palabra. Y ahora tenemos la hermana Blanquita que nos acompañó. ¿Y sabe qué? Yo le decía al Señor, me sentí como aquella parte de la Escritura donde los israelitas fueron a la guerra
Y dentro de la guerra y el botín, ellos consiguieron 4 carros. Y Moisés le preguntó al Señor, ¿qué hacemos con estos carros? ¿Qué haremos con estos carros, Señor? Diga qué hacemos. Y el Señor dijo, déselo a los levitas para que ellos transporten las tablas, porque es demasiado peso en los hombros de los levitas. El arca no, el arca la llevan los levitas en los hombros, pero las tablas y todo ese montón de cosas que pesan, ahí están los carros. Entréguele los carros a los levitas que manejan las tablas, que manejan todo ese andamiaje del tabernáculo. Y cuando Manolito fue el domingo pasado, el sábado antepasado, llegó en un carro blanco y yo, ¡ah, bestia! Yo dije, Manolito, ¿usted qué? ¿Usted de dónde sacó esto? Dijo, la hermana Blanquita me dijo que fuera y la llevara a Piedecuesta. Y yo, pero en ese carro, ay no, a mí me da miedo. ¿Y qué tal? Porque empieza uno, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Dijo, tranquila, pastora, vamos. Y Manuel, ¿usted sabe manejar? Sí, yo sé algo. Yo, ¿usted tiene pase o nos van a llevar a los patios? No, pastora, hágale. Yo manejaba el carro de Neila, cuando ella tenía carro. Y yo dije, bueno, pero yo me senté, y cuando yo me senté en el carro y nos fuimos para Piedecuesta, me acordé de esa parte de la escritura. Lo que ella dijo, eso es para que vaya y haga la obra del Señor. Para eso es. Si Dios le da a usted, es para que lo ponga al servicio de la causa del Señor. Y ayer ella nos acompañó a Piedecuesta, porque ella ha ido cuando yo no puedo. Manolito va, y la hermana que puede ir, que sale de su trabajo, cierra su almacén, cierra su negocio, se monta el carro y vámonos, Manuelita, a compartir la palabra. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? ¿Qué hace usted el sábado por la tarde? ¡Ay, tanto trabajo! ¡Ay, Dios! Eso usted no se imagina, pastora. Claro, como usted no hace nada, que es lo que andan diciendo por ahí, que yo no hago nada, que me la paso silbando, ¿ya? Entonces, yo digo, ¿qué hacemos nosotros si el Señor nos ha enviado a llevar su mensaje? Allá hay gente que necesita la vida eterna. La vida eterna está en sus manos, hermanos. Su vida depende de este manualito. No depende del brazo de carne, no depende del dinero, no depende de nada. Depende de la obediencia que usted tenga a este manual que le da la vida eterna. ¿Cuánto valora usted su vida? Usted cuida su cuerpo. Usted le da de comer 2, 3, 4, 5 las veces que usted quiera comer. Usted se baña, se perfuma, se unta de alelí. Pero ¿por qué para mi cuerpo espiritual, para mi relación con Dios, yo tengo pereza para comer de las cosas que el Señor me está poniendo? ¿Por qué me cuesta trabajo venir a la casa de Dios? La Biblia dice que en la congregación es cuando Dios responde, es cuando Dios da la palabra. Eso es lo que me dice la Escritura, es lo que me enseña la palabra de Dios. Por eso léala. Cuando recuerde esto, hermano, cuando Dios llevó a Juan al cielo y le mostró el final de todos los tiempos, y le mostró todo eso, lo que hay allá arriba, todo el final, le mostró la mujer con la corona, con las 12 estrellas, con lo no sé qué, todo lo que nos habla Apocalipsis, que la gente dice, me da un miedo, pero ¿sabe por qué? Porque usted no sabe qué es lo que dice el libro. Y eso es algo interesantísimo, es la forma como Dios nos está diciendo, iglesia, prepárese, sepa lo que está escondido ahí, prepárese para que cuando yo venga, usted se vaya. Y no se quede a vivir lo que viene como juicio porque usted no quiso obedecer la palabra de Dios. Dios le entregó un rollo cerrado. Dios le entregó un rollo ¿a quién? A su Hijo, al Cordero inmolado. Dios se lo entregó a Cristo, Cristo se lo entregó a un ángel, el ángel se lo entregó a Juan, y Juan tenía que venir a decirlos a los siervos, a los ángeles de las iglesias que tienen que predicar de la palabra de Dios. Porque los ángeles no son los gorditos de alas, los ángeles somos nosotros. Somos los predicadores, somos los enviados, dice el Señor. Somos los que estamos en la iglesia.
Eso dice la palabra, si no, vaya a leer Apocalipsis 1:20. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Quiénes son los candeleros? Los candeleros son la iglesia. Porque en usted debe haber luz. En usted debe haber luz, hermano. Y la luz está aquí. Él, dice la Escritura, Él es la vida y es la luz de los hombres. La palabra de Dios. Es la que le va a dar a usted luz. Es la que le va a dar a usted conocimiento. Es la que lo va a llevar a usted a caminar dentro de lo que Dios está buscando, porque Él tiene algo para usted, algo escondido en su vida. Eso es lo que me enseña la Escritura. Por eso vino Juan y hizo copias de lo que él vio y se lo mandó a las 7 iglesias que se formaron en esa época. Esto es lo que tiene que enseñar. ¿Por qué no lo habló en el lenguaje de él? Porque estaban hablando del Imperio Romano, porque estaban hablando de muchos de los que estaban allá y podrían morir todos. Por eso el Señor dijo: escóndame mi venida detrás de animales, de colores, de situaciones. Ahí estoy yo y ahí usted me va a conocer. Pero si no estudiamos, no sabemos. Yo ayer le explicaba a la hermana, de acuerdo al concepto de lo que nos enseñaron, qué es la luz y qué es las tinieblas. Porque yo decía, le decía ayer a Manuelito: vea, Manuelito, nosotros tenemos el conocimiento así, como los átomos, ¿no? ¿Y Dios qué hizo con esto que me está permitiendo a mí estudiar? Los martes de 9:30 hasta las 11 de la noche. Los martes y los sábados y los viernes. Y los martes de 7 a 9 tengo hebreo, pero yo la veo después porque tengo culto. ¿Por qué? Porque necesito saber la verdad. Necesito conocer realmente qué es lo que dice la Escritura, no lo que me enseña el hombre, no lo que a mí me parece, lo que yo creo, porque es que como yo estoy pensando, pero resulta que el Señor dice que el pensamiento suyo no es igual al de Dios. Dios tiene cosas mejores de las que usted está pensando. Dios quiere algo mejor que lo que usted está buscando. El problema que es, debo buscarlo, debo alinearme al Señor, debo cumplir. Yo les he contado a ustedes que yo, un hermano de la iglesia, cuando estaba el pastor, él un día llegó y me dijo, él no me quería, porque él odiaba cuando yo predicaba. No ponga esa vieja a predicar, le decía a mi esposo. ¿A qué pone esa vieja a predicar? A mí no me gusta. Dijo, pero ¿yo qué hago? Si el Señor me dijo. No, pues dígame qué día va ella a predicar y yo no vengo. Y preciso el día que él venía, ese día yo predicaba. Porque no es como ahora que nosotros le estamos avisando quién está predicando, quién es el de la alabanza, quién es el del devocional. Eso era un secreto y el hermano se ponía rojo como un tomate de la ira que le daba. Y cómo Dios hizo que él aceptara el ministerio y el llamado delante de Dios. Y yo tuve un sueño y estábamos en una finca con toda la congregación, donde el hermano Miguel Ángel, ¿se acuerdan? La hermana fue a la finca del hermano Miguel Ángel, arriba del Morro Rico. Y yo en ese sueño veía muchos hermanos y entre esos estaba él. Y yo escuché un trueno por allá lejos y eso toteó y toteó y toteó. Y yo dije, Dios mío, está tronando. Pero cuando escuché el sonido del trueno y se vino a mí, me dijo, dígale, esta es la palabra que yo tengo para él. Ese sonido, esa voz, esos truenos que usted escucha, es Dios hablándole a la tierra lo que tiene que hacer. ¿Para qué? Para que siga avanzando el propósito del Señor. Por eso la Biblia dice, los truenos son la voz de Dios. Por eso cuando truena yo digo, habla, como decirlo ahorita, habla que tu sierva oye, Señor, pero, ay, pasito, pasito, pasito. Y yo le dije a él, venga hermano, ¿qué? Porque es con pistolas y guantes. No, hermanito, pero quítese los guantes, porque es que aquí venimos a alabar al Señor y usted trajo los guantes y en la punta tiene hierro, entonces imagina cómo me va a dejar a mí la nariz. ¿Qué quiere? Elsa. Yo le dije, mire hermano, a mí me da igual si usted me dice Elsa, vieja, loca, lo que quiera decirme. A mí eso no me, el título, yo no soy de título, le dije. Si fuera por títulos tengo 7. Para su información, le dije.
Pero el que menos me interesa es que me digan pastor, líder, no me interesa porque eso es del Señor, no es mío. Le dije, venga hermano, tuve un sueño con usted. Y allá mismo en la finca donde estábamos, yo lo tuve en la casa en un sueño. Pero cuando fuimos allá y el hermano estaba ahí, yo le dije, venga hermano, venga le cuento. Tuve un sueño con usted. Ah, sí. ¿Y qué estaba haciéndome usted en el sueño? Yo le dije, olvídese hermano, yo no tengo problemas de carne. Olvídese, si es que usted es lo que está pensando. Porque así como él, yo también en esa época que yo era fichita, también. Yo le dije, Dios me habló que usted es una persona que puede dar más de lo que usted está dando. Y se quedó así. Eso le dijo el Señor. O sea, él se le transformó esa cara de ogro, de pleito, de puño. Se bajó así, como los muñequitos cuando le cae la boca así toda grande. Yo le dije, Dios me dijo que usted puede dar más de lo que usted está dando para el Señor. Dios quiere bendecirlo, pero usted no quiere. Entonces yo le traigo la palabra del Señor para que usted sepa. ¿Y a usted quién se lo dijo? Yo le digo que el Señor a través de un trueno totío eso, y después ese sonido se convirtió en la voz de Dios. Y el único que sabe lo que Dios le dijo a usted es Él y yo. Y tengo que creer que usted es de Dios. Y tengo que saber que usted es la sierva del Señor, aunque yo no estoy de acuerdo porque soy machista, las viejas a la cocina y a criar chinos. Así me dijo. Yo le dije, le mando el mensaje, es su problema. Dijo, no. ¿Cómo no voy a creer, hermana? Ahí sí ya empezó a cambiar, ¿no? Ya le transformó el corazón el Señor a ese hermano. Dijo, sí, yo sé. Me cuesta trabajo, hermana. Es que para mí el dinero es mi Dios. Es mi ídolo. Yo le dije, sí, usted no tiene pupilas, tiene el signo de dólares en los ojos. Ay, yo le dije, pero te estoy diciendo, hermano, la verdad. Dijo, pues sí, a mí me gusta mucho la plata. Yo le dije, bueno, vaya, pelee con el dueño del oro y la plata porque él es el que enriquece y él es el que empobrece. Él es el que da y él es el que quita. Vaya, dígale. Dijo, no, venga, hacemos aquí las dos un pacto. Yo le dije, no, yo no hago pactos con nadie. Porque nosotros no estamos llamados a eso. Dijo, no, bueno, venga, es que la voy a poner a orar. Usted no ora y ayuna 7 veces en la semana, pues vaya, pídele al Señor lo que yo le voy a decir. Yo quiero diezmar, pero si a mí Dios me prospera, le dije, con condiciones. Qué bonito baila la coja, le dije. Dijo, no, mire, yo quiero que el Señor me prospere. Yo sí reconozco que me gusta el dinero y eso, pero yo quiero apoyar la obra del Señor. Pero yo quiero que usted le diga al Señor cómo Él me va a enriquecer. Porque usted dijo que Dios me iba a dar. Yo le dije, pues sí, Dios le dijo que le iba a dar. Pero primero usted tiene que hacerlo. Y hasta cuando Dios no trate su corazón avariento, codiciento, su avaricia, su codicia, su lujuria por la plata, Dios no le va a dar nada. O yo no sé qué es lo que Dios va a hacer, cómo lo va a cautivar a usted, hasta dónde le da, a ver usted cómo se comporta, y después el Señor recoge la pitica como las cometas. Y yo dije, listo, le voy a orar al Señor, eso es lo que usted quiere, hágale, mano. Y me puse a orar al Señor, y el Señor me dijo, dígale esto es lo que yo voy a hacer. Y yo lo llamé, le dije, venga hermano, le tengo la palabra, ¿verdad? Mucho dinero, sí, mucho dinero le van a dar. Mucho dinero, todo el que, si quiere, vista el mundo con el dinero que Dios le va a dar. Y dijo, ¿qué tengo que hacer? Yo le dije, mire, Dios le va a dar. Yo le dije, ¿usted cuánto quiere ganarse en su trabajo? 3 millones, que sean 7. ¿Qué? ¿Cuánto fue lo que me dijo, pastora? ¿Cuánto fue lo que me dijo? Yo le dije, usted me dice que quiere ganar 3 millones, y usted está ganando 1,5 millones, usted dice 3, yo digo, son 7. Pues si usted lo dijo, sí, yo lo cojo. Porque es que lo dijo usted y usted es la sierva del Señor. Ay, sí, cierto, empiezan a adobar la píldora. Y yo le dije, claro. Pero Dios no se lo va a dar, sino graneadito en la medida en que usted vaya soltando su bolsillo y los alacranes y culebras que tiene en él. Dijo, yo le dije, ahí está. El día que usted le cumpla al Señor en lo poco,
Dios le va a poner en lo mucho. De resto no espere nada, hermano. Claro, al otro mes él llegaba con la plata del diezmo del 1,5 millones que ganó. Pastor, aquí traigo el dinero. Pero lo sacaba y lo metía al otro bolsillo. Lo sacaba y lo metía al otro bolsillo. Mira, es que yo le decía, mire hermano, si usted no lo quiere hacer, no lo haga. Pero es que yo me quiero ganar los 7. ¿Yo cómo lo voy a dejar servido? Yo le dije, pero es que usted ya el Señor le dijo algo, ¿sí o no? Entonces decía, bueno, sí. Cogía el sobre aquí y la plata aquí. Y en el culto, y se iba. Y él no dejaba el diezmo. Y venía al martes siguiente al culto y yo le decía, ¿cómo le va, hermano? Bien, bien, ok. Y yo seguía, porque a mí esas cosas yo no le pregunto, el problema es suyo. Yo no le pregunto a usted por qué lo hace, pero sí me doy cuenta cuando Dios está bendiciendo. Por ejemplo, Manuel, Dios lo ha bendecido muchísimo, ¿o no, Manuelito? Muchísimo, porque me doy cuenta por la cantidad de los sobres que él ha venido trayendo. Hasta va a cambiar de moto, porque ha sido fiel. Él no le interesa si es 2,000 pesos, 1,000 pesos, pero de cualquier cosa, él es fiel. De cualquier cosa. A veces son 500 pesos. Yo le dije, qué bueno, eso se llama fidelidad. No, es que a mí me da pena. Pues no le ponga el nombre si a usted le da pena. Dios sí sabe que usted diezmó, yo no, porque yo digo, ay, aquí hay un NN, un Neón Navarrete, pongámoslo aquí. Y hasta que dio el 1,5 millones, hermano, eso sí los paseó, los caramelió, los calentó. Bueno, yo creo que hasta un exorcismo se hizo para poder sacar la plata. Al mes siguiente me dijo, ¿sabe una cosa, pastora? Le dije, ¿qué? Digo, me gané el doble. Yo le dije, ¿el doble de qué? Dijo, del diezmo. Yo me gané 1,5 millones, este mes me gané 3 millones. Yo le dije, ya. Dijo, y aquí traigo lo del Señor. Aquí traigo lo del Señor, mire, aquí los traigo. Yo le dije, bueno, vaya, coja el sobre y déjelos ahí. Pero es que son 600. ¿Qué son qué? 300. Yo le dije, y a usted le quedan 2 millones, a usted le quedan 2,700,000. Ponga en la cantidad grande, no en lo que usted le va a dar al Señor. Póngale los ojos ahí. Pues sí. Y volvía y vaciaba su cuestión. Bueno, cuando él tenía 7 meses, Dios le estaba dando a él 7 millones de pesos. Mensualmente, ¡pum! ¡Pum! Porque él, aunque a pesar de que turuleaba los diezmos, le hacía cama, le ponía velita y le hacía de todo para poderlo dar a los 7 meses. Cuando él vio que tenía que dar el diezmo, 700,000 pesos, él dijo, 700,000 pesos tengo que darle a la pastora. Le dije, no para mí, eso es del Señor. Pero póngale la mirada esa a los 6,300,000 que a usted le queda, hermano. Sí, pero es que, ¿usted qué va a hacer con 700? ¿Usted qué va a hacer con...? Eso fue un problema, una situación hasta jocosa. Yo le dije, pues eso nos sirve para pagar arriendo, porque aquí el arriendo, en esa época que estaba mi esposo vivo, se pagaba 1,5 millones. Entonces, él no diezmó. No diezmó los 700. Al mes siguiente, ¡pum! 1,500,000. Dijo, uy, Elsa, ¿sabe? Me fui de para atrás. Yo le dije, ¿por qué? Porque yo no diezmé. Yo le dije, ¿sabe? Yo no me di cuenta porque yo no manejo las finanzas, la maneja la secretaria. Yo no conozco quién diezma, quién no diezma. Eso lo maneja la secretaria. Yo solamente digo, paguen arriendo, paguen las cosas, páguenle a las personas, y si sobra plata me pueden abonar a mí, a mi salario. Dijo, no, nunca más el hermano se levantó. Me lo encontré ayer en el conjunto donde yo vivo. Acabado, pálido, con tuviera 200 años, y yo estaba sentada ahí porque iba a una reunión, y yo lo vi, yo le dije, hermano, y me dice, pastora, y mira a la esposa, y yo le dije, siento que le tiene miedo a la vieja, y yo le dije, hermano, ¿cómo le va? Y la saludé a ella. A mí se me olvidó toda la maldad que ella me había hecho y todo lo que ella me había hecho, todos los cuentos y todo lo que ella había hablado con todos los hermanos de la iglesia. No, hermana, qué gusto, me da de verla. Y mira, yo le dije, ¿usted vive acá? No, vive mi hijo. Yo, ¿usted vive acá? Sí. ¿Y cuánto hace? 2 meses.
¿usted vive acá? Yo le dije, sí, yo vivo acá. Qué bueno. Y hace rato, le dije, sí, hace como unos 8 años, creo, desde que se murió mi papá. Me lo entregaron a mí como herencia de mi papá. Ah, ¿y cómo le va? Pues él miraba a la esposa, porque son de esas tóxicas, retóxicas, que son canzonas. Digo yo, ¿cómo pueden vivir así? Pero bueno, cada uno se rasca las pulgas como quiere, ¿cierto? Y a mí me dio pesar, porque yo sé que el día que él me va a decir, yo le dije, lo que Dios le prometió a usted, se lo dio al doctor Pinto. Porque él fue el que esa bendición, esa riqueza, se la entregó a él. Porque si usted no le da al Señor, si no cumplimos con lo que establecimos con el Señor, Dios, esa riqueza suya se la va a dar a otro que sí sea fiel. Que le cumpla el Señor. Como sea, Dios se lo puede dar en salud, lo puede proteger. Como Dios quiera le puede dar a usted el dinero. Y a mí me dio pesar verlo, porque él tuvo su casa, ¿cierto? Hermano vivía en el árbol, una casa de 3 pisos, eso parecía un palacio, con una camioneta 2 puertas, 4 puertas, esa que tenía 2 cabinas, y eso tenía, y eso se vestía, y vea, no cumplió el pacto y el Señor no está jugando, hermano. Usted le dice no, él dice listo, cierro. Eso es así de sencillo. Dios no se va a poner, ay, mire, no. Si usted no apoya, Dios me hace llegar de diferentes partes de Colombia o del mundo, me hace llegar lo que me hace falta para cumplir los compromisos de la iglesia. Porque yo solamente me paro en la ventana, Señor, la obra no es mía, es suya, usted lo puso allá, traiga la plata para todo lo que hay que pagar esto, los servicios, no sé qué. Y yo confío y espero, y hasta ahora no hemos quedado nunca mal pagando la bien. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Usted está lejos del Señor. Y no le estoy diciendo por el dinero, no, porque usted puede ser una fiel llamadora, pero usted tiene otras cosas que le están quitando o que le han alejado del Señor. Porque tiene todavía cosas en el corazón que me cuesta trabajo perdonar, aquel que me hizo daño, aquel agravio, aquella cosa, y no puedo perdonar, pues usted sigue ahí con su problema. Y por eso aquí el Señor está diciendo que la palabra morir figurativamente significa estoy lejos de Dios. ¿Qué hizo el Señor con Adán? Lo expulsó, porque eso significa morir. Expulsar significa sacar, echar fuera. Eso significa de cierto morirás. En esa parte de la escritura, porque más adelante ya tiene otro significado. Por eso el Señor le dijo, usted desobedece, de cierto morirás. Vivirás separado de mí. ¿Y qué hacemos sin que la presencia de Dios no esté conmigo, hermano? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si nosotros estamos lejos del Señor? Porque para mí es más importante el oro, la plata, las piedras preciosas y no la palabra de Dios y no la obediencia al Señor. ¿Quién pierde? Usted. Porque lo que es para usted, Dios se lo tiene que dar a otro, porque Él no va a permitir que su obra se detenga. Él no va a permitir que la palabra de Dios quede presa ni se acabe. Seguirá con usted o sin usted. Pero usted pierde los derechos, pierde ¿qué? Vida eterna, pierde relación, pierde vínculo con Él. Y eso me da a entender que para mí no me interesa la vida eterna. El instructor nos decía, le voy a hacer esa pregunta. La palabra es Dios, Dios es luz, la luz es la vida, la palabra es la vida. ¿Qué tanto, cómo usted trabaja y trata la vida de Dios, la palabra de Dios? ¿De qué manera, de qué forma usted valora esto? Y él decía, somos 1000 estudiantes. Él decía, veo a muchos
que tienen la cámara prendida, pero una está barriendo, la otra está haciendo cosas, la otra está peleando, pero a otros los veo así, que no parpadean. ¿Sabe por qué? Para esos que no está preocupado por todos los quehaceres como Marta, para ellos es la palabra de Dios. Para eso que está tan afanado de las cosas, ¿qué hace aquí? Váyase, desconéctese, porque esto es para el que quiera escuchar el mensaje del Señor, no para los que ponen a irrespetar esto, la palabra de Dios. Si usted está aquí conectada es porque usted va a escuchar con respeto. ¿Por qué se acuesta? ¿Por qué habla con el vecino? ¿Por qué se mueve así? No irrespete la palabra de Dios, porque es la vida suya. Entonces, ¿por qué nosotros nos dejamos llevar por el vecino que habla aquí, por el otro? Si la persona que está a su lado le habla, dígale, ¿sabe qué? No me hable, que yo vine a escuchar la palabra y no vine a escucharlo a usted. Y uno tiene que ser así, porque para estar ahí en ese grupo éramos 1500, ya han sacado 500, porque no se alinean, porque ellos son estrictos. No es de, yo voy a recibirla, como es las 9:30 en pijama. ¿Quién dijo? ¿No es que me están viendo 1000 personas, hombres? Y de esas tiritas que de pronto se me ve todo. ¿Qué estoy haciendo? No nos admiten las blusitas de tiritas, es así, con manguita. Siéntese bien, no tome agua, no se pare del puesto, muestre la Biblia, muestre el cartel que nosotros, ¿están de acuerdo? Un cartel, amén. Diga número 1, número 2, parecemos robots, pero es la enseñanza y eso se llama disciplina y respeto a las cosas de Dios. Porque si usted vino aquí, usted no vino a hablar con el vecino, usted no vino a hablar con la persona que hace N años no la ve. Cuando se acaba el culto, vaya, hable allá y póngase al día los chismes. Pero aquí usted viene a oír la palabra de Dios y a respetar y a hacer respetar su vida eterna, que es la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender? Y nosotros no. ¿Cómo usted oye el mensaje? ¿Cómo estarán los que están allá? ¿Acostados? Allá. Y divido el computador en 4. Aquí la prédica y aquí la película y aquí las otras cosas que estoy viendo. Y entonces dividimos los ojos en 4, ¿cierto? Entonces le paramos más bolas a la película que a la enseñanza. Eso después yo la oigo. Usted no valora eso. A usted no le interesa la vida eterna. Por eso cuando usted vea que alguien le está distrayendo, por favor respéteme. Respete. Porque este es el templo del Señor y yo no vine aquí a hablar, yo vine a escuchar el mensaje del Señor. Suena duro, pero hay que decirlo. Hay que decirlo. Porque uno ve que las personas están en el celular contestando. ¿Por qué no se quedó en su casa haciendo su trabajo? Porque eso distrae. Eso permite que el enemigo entre aquí, a desvariar, a desbaratar su presencia a la palabra de Dios. Eso es lo que me enseña la Escritura, hermano. Dice que también la palabra morir significa cadáver, consumir, difunto, fallecer, hacer matar, muerte. Ahora, fíjense que ahí el Señor le dijo a Adán que si ellos desobedecían el mensaje del Señor, ellos iban a morir. Es decir, Dios los iba a sacar de su presencia. Y por eso ellos no tuvieron, cuando escucharon la voz de Dios, ellos se escondieron. Porque escuchaban la voz de Dios. Dice, oí su voz en medio del jardín, tuve miedo y me escondí. Y él le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste de lo que yo te dije que no? Dios no quiere que usted conozca el pecado. Dios no quiere que usted siga practicando el pecado. Dios quiere que usted solamente camine en la luz. Y cuando yo le dé a usted la enseñanza, que creo que fue una parte que le di ayer a Manuel, que fue lo que dijo Ruda anoche. Cuando yo le dé a usted la enseñanza, ¿qué quiere decir la luz? ¿Qué quiere decir las tinieblas? Usted va a entender muchas cosas de la Escritura. Va a entender el verdadero mensaje del Señor. Va a entender el concepto de lo que dice el Señor. Porque el Señor dice, ustedes son hijos de la luz
o ustedes son hijos de las tinieblas. ¿A cuál de todos usted pertenece? ¿Y qué quiere decir la luz? ¿Y qué quiere decir las tinieblas según lo que me dice la Escritura? Y eso es interesante, hermano. Porque Janet me llamó y me dijo, necesito que me aclare esto. Es que no entiendo este concepto. Preciso, yo había tomado este conocimiento. Yo le dije, eso significa esto, esto, esto y esto. Dijo, uy, eso es muy interesante. Genial, le dije yo, sí. Genial. Bonito. Cuando usted se mete, escudriña la palabra de Dios. Cuando usted le den un mensaje, una responsabilidad de darnos un devocional, escudriñe, hermano. Escudriñe lo que está diciendo ahí. ¿Por qué? Porque si usted entrega algo, una enseñanza tan bonitas, porque todas son bonitas, no voy a decir a exaltar a nadie porque no quiero que la persona se sienta mal, pero todas son excelentes. Hay unas que tienen uno dice, maestro, Señor, predicador, le faltó 5 para el peso, no hizo la tarea. Eso yo lo discerno. Entonces, lo que dice el Señor, o lo que el Señor nos está hablando y nos está diciendo es, ¿qué significa la luz? ¿Qué significa las tinieblas? Vuelvo y le repito, cuando yo les dé a ustedes estos conceptos que yo he aprendido, vamos a atar y vamos a armar un collar de perlas, de conocimiento. Y vamos a decir, este concepto lo amarro con este. Este era el pedacito que me faltaba para poder entender este pedazo. Pero es interesante, hermano. Es maravilloso poder conocer lo que el Señor nos dice en su palabra detrás de un número, detrás de un nombre, detrás de un animal. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo detrás de ese concepto? ¿Qué quiere decir? Porque en la Biblia usted siempre va a encontrar dos cosas: el bien y el mal, la muerte y la vida. Pero siempre es en la parte física y en la parte espiritual. Y ahí es donde nosotros podemos llegar a saber en qué condiciones estoy yo con Dios. Todos tenemos que morir. Si cuando yo muera Cristo no ha venido, bueno, voy a experimentar ese estado de mi cuerpo. Pero si el Señor viniera, ¿qué dice? Eso lo dice un salmo. Eso lo dice un profeta. Dice, cuando resucite, los cuerpos serán transformados. Yo dije, ay Dios mío, eso lo dice Pablo. Y esto es lo que dice este profeta. Eso lo dijo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a escudriñar la palabra, a leer la Biblia, usted va a encontrar, como yo le decía a mi prima, la Biblia, lo que dice en el Antiguo, tiene que estar en el Nuevo. Lo que está en el Nuevo tiene que tener base en el Antiguo. Oye, ¿cómo? ¿Qué? ¿Eso cómo es? ¿Eso cómo es? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que usted me está diciendo? Yo le dije, ¿cómo usted le hablan del Nuevo Testamento? Si el Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que el Señor escribió. Jesús es la figura. La sombra era la práctica de las Pascuas, de todo eso. Esa era la sombra. Jesús vino y le dio figura a eso. Ahora Jesús murió, resucitó, dejó unos parámetros, dejó un lenguaje escondido para que aquellos que lo buscan encuentren el camino y podamos irnos con él. Y esa es mi tarea, hermano. ¿Ya? Esa es mi tarea. Esa es mi tarea, hermano. Escudriñar para decirles a usted la verdad, decirles a usted la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que usted puedan llegar y sentarse en el lugar, en la mesa que usted preparó con su caminar en el Señor y con su andar en el Señor. Por eso lo que el Señor aquí habla con Caín es que Caín, ¿qué hizo Caín? Mató a su hermano. Y esa palabra en el hebreo significa, dice en Caín, dice así, Génesis 4:8. Cierto día dijo Caín a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Esa palabra mató es diferente a morirás, porque es que aquí ya se habla de que la persona atentó contra el cuerpo.
atentó contra el cuerpo de un ser humano. Y por eso la palabra mató significa haraj, que significa golpear con intención de matar, aniquilar, asesinar, dar muerte, deshacerse de algo, destruir, yacer y herir. Fíjense que morirás, cuando el Señor le dijo a Adán, es diferente a la descripción de la acción en el cuerpo que tuvo Caín para matar a su hermano. Fíjense una cosa, hermano, cuando Dios, que es la muerte espiritual, es cuando la presencia de Dios se va. Cuando el Espíritu del Señor se aleja, según lo que me enseña la Escritura. Y fíjense que el pueblo de Israel le dijo al Señor, queremos un rey. Y el Señor dijo, pero se cansaron de que yo sea su rey. Queremos un rey. Queremos un hombre que nos represente. O sea, para ellos no era importante la presencia de Dios. Queremos un rey que salga a la batalla, pelee por nosotros y nos traiga el botín para repartirlo entre nosotros. Pero es que no queremos un rey. Entonces el Señor le dice, bueno, Saúl, Samuel, dele un rey. Y va el Señor y unge a Saúl. Cuando viene el profeta y unge al rey Saúl, a Saúl, dice la palabra del Señor, dice de esta manera. Dice que él cuando ungió el aceite de la redoma, es decir, de una vasija de piedra, porque los verdaderos reyes se ungían con aceite de cuerno. Pero como él no era un rey puesto por Dios, por eso él utilizó otra vasija con aceite. Cuando él lo ungió, dice la Escritura, mire lo que dice la palabra. Cuando él ungió a David y él terminó, y dice que bajó todo el aceite sobre el cuerpo, dice que en ese momento vino el Espíritu del Señor y poderosamente el Espíritu tomó la vida de Saúl. Y dice, y fue mudado en otra persona. Cambió, ¿por qué? Porque vino la fuerza, el poder del Espíritu Santo sobre él. ¿Para qué? Para que hiciera las cosas que Dios le había dicho para su pueblo. Cuando Dios me unge a mí, cuando Dios la unge a usted, ¿qué le está diciendo? Le estoy dando autoridad para que hable en mi nombre. Le estoy dando autoridad para que haga las cosas en mi nombre. Todo lo que usted haga, todo lo que usted diga, yo lo respaldo. Y por eso él dice que vino el Espíritu y lo cogió y decía, Dios mío. Y eso no es como, ¡ay! Y brincaron como los pastores y todo. Eso no es así. Eso es falso. Eso es más de la carne, eso no es de Dios. Dice que él vino y él dice, fue mudado en otro, fue transformado. Y yo decía, uy, Señor, así será cuando venga el Espíritu, cuando venga usted por nosotros, el Espíritu Santo nos va a transformar y nos va a llevar al reino, a la presencia de Dios. Nos va a mudar en otra persona. Porque recuerde lo que yo les enseñé a usted, la primera venida, Cristo vino por su alma, no de todos, de algunos, dice la palabra, de muchos. ¿De quiénes? De los que nos asignamos a la palabra de Dios. De los demás no. Dice, yo vine por los muchos. ¿Usted está entre los muchos? Esa es mi tarea. Señor, yo quiero estar entre los muchos. Señor, yo quiero estar entre los muchos. Porque Él dice, yo vine por los muchos. Y los muchos irán a la presencia de mi Padre. Y yo quiero estar. ¿Cuántos muchos para Dios? No tengo ni la menor idea. Pero serán muchos. ¿Cierto? Y dice que cuando Saúl se portó mal, se le subió la chicha a la cabeza, se engrandeció porque Dios estaba con él y él era el rey y él era eso, empezó a portarse mal. Empezó a hacer lo que Dios no le dijo. Ay, le dijo Samuel, oiga, ¿usted por qué no cumplió? Pero ¿cómo que no cumplí? Usted viene a decirme que yo no cumplí la palabra. Yo cumplí. Pero ¿por qué escucho el ganado?
Ah, no, es que yo sí maté a algunos, pero traje el ganado, traje el botín para que usted le haga, mire lo que dice la escritura, para que usted le haga sacrificio a su Dios. O sea, no era el Dios de Saúl. Vaya, hágale sacrificio a su Dios, a tu Dios, vaya, hágale. Yo decía, Dios. Y sin embargo, Dios en su misericordia, y cuando él vio que el Señor se dio cuenta que Saúl estaba haciendo lo malo, ¿qué dice la escritura? Mire, así actúa Dios. O usted enmienda las cosas con el Señor, o lo que es suyo será de otro. Prepárese, hermano. Prepárese, porque lo que Dios tiene para usted y usted no quiere, porque no quiere obedecer, porque no quiere hacer, esa bendición de en cualquier área será para aquel que sí quiere. Aquel que Dios ve que se esfuerza, que trabaja, que quiere agradar al Señor. Y fíjense que el Señor ya le había dicho: Samuel, vaya a la casa de Isaí y úngame uno de los hijos de él. Yo le digo a quién. Y él se fue. Uy, pero ¿cómo? No es que si yo voy, Saúl me va a matar. Vaya, porque usted va a ser mi nombre. De Saúl me encargo yo. Y él fue. Y vio al más grande acuerpado, así como los gladiadores de hoy en día, ¿cierto? Tiene fuerza aquí, pero para alzar algo no son capaces. Porque eso le pasó a alguien que yo, venga, álceme, aquí usted que es musculoso. Y yo, bueno, ¿y por qué decir los músculos? Es solamente musculito, pero no tengo fuerza. Ah, ¿entonces para qué? Puro papelito. ¿Ya? Entonces fíjense qué hizo el Señor. Y esto se lo digo a usted porque lo aprendí ayer estudiando la escritura, estudiando el tema. Cuando el Señor le dijo: vaya, únjame a David, ya el Señor estaba preparando el descenso y la caída de Saúl. Vino el profeta y ungió a David. Cuando vino a David el espíritu del Todopoderoso, dice, salió el espíritu de Saúl y llegó a David. Esa es la transferencia que hace el Señor. Usted se cae, pero Dios ya tiene su reemplazo. Dijo, esperemos que la vida de Saúl termine, porque lo voy a llevar humillado, lo voy a llevar enseñándole que usted no me obedece. Y ahí dice la palabra. Y dice, primera de Samuel 16:14, dice, ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y el Señor envió un espíritu atormentador. ¿Sabe qué espíritu le trajo el Señor? Un espíritu de aflicción. Eso era lo que lo afligía. ¿Cuántos de ustedes viven afligidos, compungidos, deprimidos, angustiados, desesperados? Busque de Dios, para que Dios le cambie su espíritu de aflicción, su espíritu de miedo, su espíritu de duda, su espíritu del que lo está atormentando a usted, por el espíritu del poder de Dios, para que usted obre y obtenga lo que Dios está buscando con usted. Y por eso aquí el Señor dice, algunos de los siervos de David le dijeron, un espíritu atormentador de parte de Dios, porque usted no juega ni yo con Dios. Si hago lo bueno, Dios me bendice. Si hago lo malo, Dios trae disciplina sobre mí, porque lo dice la escritura. Esa transferencia, eso que habla la escritura, aquí va llegando fuerte, pero aquí va saliendo y va entrando ¿qué? El espíritu. Recuerda lo que dijo Jesús, el espíritu se va, pues volverá otro con mayor fuerza. No lo pierda, hermano. No pierda su llamado. No pierda la tarea que Dios tiene con usted. Sírvale al Dios de la vida y Dios le dará a usted. Es su vida eterna la que está en juego. Usted sabe, yo no lo había entendido, hasta ahora lo comprendí. Le pregunto, el Señor dice en su palabra, visiten a los que están en la cárcel. ¿Por qué Jesús no fue a visitar a su primo? Báileme ese trompo en la uña. ¿Por qué Jesús, si supo que su primo estaba en la cárcel, por qué Jesús, si dice en unas bienaventuranzas, vaya, visite al que está en la cárcel, ¿por qué Jesús no fue? ¿Por qué? ¿Estaba violando la palabra? Ya se la digo. Es que es para, usted lo puede leer cuando Juan el Bautista va a bautizar al Señor. ¿Ya?
Por eso dice que cuando él entró a la cárcel, él se fue. ¿Él se fue para dónde? Se fue para Galilea. Galilea de los gentiles, porque él inició su ministerio así. Luego descendió a Nazaret y allí hizo algo de lo que usted y yo tenemos que hacer todos los días. Abrió el rollo de la vida y leyó. Cuando él abrió el rollo y leyó Isaías, estaba abriendo la palabra para que usted y yo entendiéramos la obra de Cristo. Eso es lo que él hizo. Pero ¿por qué no fue a visitar a su primo? ¿Por qué no fue y hizo lo que, como de pronto vemos que el Señor decía que estaban cantando y las rejas se abrieron y todo eso y ellos se fueron? ¿Por qué no hizo nada por su primo? Si el Señor dice que hay que visitar a los que están presos, que hay que darle comer al que tiene hambre, que hay que vestir al desnudo. Por una sencilla razón, hermano. ¿Acuerdan la palabra que yo les di a ustedes en la pandemia por WhatsApp? Que nos reuníamos de a 4. ¿Sí se acuerdan? Cuando yo les hablé de la antorcha. Recuerden, yo sí me acuerdo. Esa antorcha era Juan el Bautista. Él era el que venía a preparar el camino de la luz. Por eso él dice, yo no soy la luz. Yo no soy la luz, es otro la luz. Juan el Bautista le decía a los discípulos, ¿ya? Yo no soy la luz. Es que me mandaron a preguntar que si usted es el profeta, que el que ha de venir, o usted quién diablos es. ¿Y qué dijo él? Yo no soy el profeta. Yo no soy el Mesías. Yo vine a preparar el camino de ese que está en medio de nosotros. Él es la luz de la vida de los hombres. Si Jesús, dígame bien, porque eso forma parte de la enseñanza de la luz. Si Jesús es la luz para todos, ¿usted cree que Jesús tenía que venir a predicar cuando había una antorcha encendida? Dios no usa dos cosas. Una tiene que descender y la otra tiene que levantarse. Por eso volvió él a Jerusalén cuando se enteró que a su primo le quitaron la cabeza. Porque él era la antorcha y él era la luz. Él en ese momento estaba iluminando, por eso dijo, yo no, por eso tenía que morir, tenía que quitarle la cabeza para que él no siguiera llevando, haciendo lo que, porque ya había terminado la obra cuando bautizó al Señor. Ahora llegó el Señor a Jerusalén y dijo, yo soy la luz del mundo. Póngase de pie, vamos a orar. Y vamos a orarle al Señor. Y cuando usted venga a la cena, me decía esta madrugada el Señor cuando estaba orando y preparando, porque llegué ayer a las 3 de la mañana a Medellín, estaba en Medellín. Y llegué a terminar el tema. Y bueno, ayer tuve muchos compromisos, pie y cuesta, luego tuve un compromiso con mi familia. Y dije, bueno, hoy tengo la reunión, no puedo. Mi hija me dijo, quédese, le dije, no, primero está el uno que el dos. Yo tengo que predicar, me voy. Mamá, le dije, no, te puedo hacer mi hija, pero por encima suyo está Dios. Entonces, nos vemos dentro al final del mes. Si Cristo no ha venido, busque de Dios, hija, sí, mamá. ¿Qué me decía esta mañana el Señor? Cuando usted venga a recoger la cena, nadie se la lleve, usted viene a buscarla. Traiga su Biblia y ponga sobre su Biblia el vino y el pan, que es lo que representa la vida del Señor. La palabra de Dios es la vida, el vino representa la vida y el pan representa la palabra de Dios. Póngalo sobre eso y se va. Eso sí, sosténgalo para que no se le vaya a caer. Y haga su oración. Dígale, Señor, de ahora en adelante va a ser importante la palabra, porque es mi vida eterna, es mi vida, Señor, y quiero darle la importancia que se merece la palabra de Dios, porque es de Dios, no es de nadie más. Es la palabra de Dios, es el mensaje del Señor. Cierre sus ojos, tome la palabra de Dios, póngala en su pecho. Y de lo que Dios le haya hablado hoy, dígale, Señor, te voy a pedir perdón.
porque no le he dado la importancia a su palabra. Para mí no es importante, Señor. La leo solo cuando me ponen una responsabilidad. Y eso paso por encima y digo cualquier cosa por salir de la responsabilidad. Perdóname, Señor, si no he amado la vida, porque la vida eres tú. Mi vida está en ti, está en la palabra. Y por eso, a partir de hoy, quiero tener respeto por la Biblia. No quiero llegar y botarla en cualquier lugar, dejársela al niño, al perro, a quien sea. Quiero darle un lugar, Señor. Un lugar en mi corazón y un lugar en mi cuarto o en la mesita de noche, en un sitio donde yo pueda leer la palabra de Dios, donde yo pueda darle la importancia que tú te mereces. Señor, una vez más te digo, como te dije, Señor, hace 15 días escuchando el mensaje, perdóname porque no he valorado tu vida en mi vida, Señor, porque no he valorado tu palabra. Tú eres la palabra. En 1 de Juan dice, Dios es luz. Jesús dice en Juan, Cristo es la luz y la vida de los hombres. Por eso, Señor, desde hoy, Señor, te ruego que cuando abra la palabra, cuando abra la escritura y empiece a leerla, permita que venga la luz de su vida, la luz de la palabra a mi corazón, para poder entender el mensaje que me quieres dar. Ahí está el tesoro que tú estás buscando para que Dios te llene, para que Dios te dé lo que tú estás buscando, para que Dios te honre, para que Dios te enriquezca con bienes y favores. Dígale, Señor, perdóname, porque es cierto, pasan días, semanas en que yo no abro su palabra. Y si no la abro, entonces, ¿cómo voy a saber que tengo vida en mi vida, Señor? Si la palabra es vida, si por la palabra Dios sostuvo y creó todas las cosas, Señor, ¿cómo Dios no te va a dar lo que tú pides si le das ese honor a la palabra de Dios? Si cumple lo que está escrito en ella. Por eso el Señor dijo, escrito está, porque lo que está escrito se cumplirá. Por eso, órale al Señor y dile, Señor, voy a organizar mi vida, voy a ponerte a ti en primer lugar, voy a ponerle oración, voy a ponerle el lugar, Señor. Úsame, Señor. No quiero, Señor, que tú hagas lo que hiciste con Saúl. No quiero, Señor, que tú quites su Santo Espíritu, como decía Gio en la oración. Eso era la preocupación de David cuando oraba. No quites su Santo Espíritu, Señor. Porque el Espíritu es la palabra. Porque la palabra es la vida. Porque la palabra es Dios, porque la palabra es la luz para que ilumine su vida en este camino de oscuridad. El enemigo no quiere que tú leas la palabra, que vivas en la oscuridad, hermano. Por eso no hemos entendido aquella parte de la Escritura cuando dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¡Qué poderoso es eso, Señor! ¡Cuánto equivocación tenía con respecto a eso, Señor! Pero tú estás trayendo luz, estás trayendo vida, estás trayendo conocimiento tuyo a mi vida para yo enseñarlo a tu pueblo, Señor. Porque el día que yo esté delante de ti, Señor, sé que voy a ser juzgada, sé que mis acciones van a ser puestas en balanza. Sé que voy a estar en el tekel, Señor. Tú conoces mi entrada, mi salida.
Tú conoces, Señor, los más íntimos pensamientos y sensaciones que vive mi ser. Pero siempre quiero que todo sea en honor a ti. Por eso permítanos, Señor, valorar su palabra. También valorar la mesa, que es el pan, que es la palabra, que es la vida, Señor. El vino, que representa la parte espiritual, que representa el borrón y cuenta nueva de mis pecados, Señor. Gracias, Señor. Gracias por el vino y gracias por el pan. Gracias por Verónica, por Martín, que se esmeran en hacerlo para nosotros, Señor. Bendiga sus manos, bendiga su casa, bendiga, Señor, su vida. Así como el arca estuvo en Obed, Señor, allí él la tenía y tú lo prosperaste, que en su casa también haya prosperidad, porque se preocupan por ti, Señor, por honrarnos con su pan, con su vino, por tener una mesa preciosa, Señor. Ahora, Señor, nos disponemos a coger el pan y a tomar de la copa y decirte gracias, porque todo, la palabra, el vino y el pan representan la vida eterna que tú quieres para nosotros y nuestras casas, Señor. Gracias, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.